lo que voy a hablar es de algo que se llama edadismo y que, haciendo un poco un juego de palabras, podríamos llamar iadismo. ¿Qué es el edadismo? Es decir, cómo influye la inteligencia artificial en el edadismo. Y el edadismo es algo bastante simple de entender, que algunos de ustedes entenderán más en carne propia y otros menos, y es el hecho de que a medida que uno va cumpliendo años se hace más difícil moverse dentro del mercado laboral. Si tenés que cambiar de trabajo, o si te quedaste sin trabajo, o si querés cambiar de empresa, te es más difícil. Generalmente a partir de los 40 ya es más difícil que te tomen. Hay procesos, hay formas de reclutar. Me tocó estar en empresas buscando perfiles y encontrar muy buenos perfiles de más de 50 años, cuando yo ni había cumplido 50 años, y que la empresa me dijera, mira, es difícil tomar a una persona de más de 50 años, aunque encajara perfectamente en el perfil. Entonces, si tenés más de 40, estás en la demografía esta. Si no tenés 40, pero estás cerca, es algo que te conviene tener en cuenta y que te conviene pensar lo que voy a contar ahora, que es básicamente qué está sucediendo con el cambio tecnológico, qué está sucediendo con la inteligencia artificial en relación al edadismo, si te favorece o no te favorece, digamos, ¿no? Yo me voy a enfocar más en algo que tiene que ver con cómo te puede favorecer o cómo te favorece, de hecho, la tecnología, aunque tengas más de 40 o de 50 años en el mercado laboral. Que lo quieras aprovechar, como te voy a explicar al final, es otra cosa. Entonces ya te expliqué qué es el edadismo, y lo próximo lo que uno tendría que entender es por qué sucede. Hay muchas razones diferentes, algunas más lógicas, otras menos lógicas, pero hay dos que son muy importantes y que están relacionadas con lo que quiero hablar. Bueno, una es el costo-beneficio, muy básico, muy entendible. Una persona con más experiencia, con más trayectoria, cuesta más, digamos, y muchas veces las empresas dicen, prefiero un perfil más joven, que puedo contratar a alguien por menos dinero y al final puede cubrir esa función, y si requiere algo más, lo iremos entrenando, lo cual es bueno porque lo vamos adaptando a la cultura de la empresa, etcétera, etcétera. Es costo-beneficio. Y también es entendible eso, y el hecho que una empresa diga, bueno, si te tomo a los 30 o a los 28, tenés un recorrido potencialmente más largo en la empresa que si tenés 55, te queda menos tiempo. Lo cual es relativo porque en realidad hoy lo que vemos es, sobre todo en los perfiles más jóvenes, la gente no se queda ni 10 años en un trabajo, se queda 2, 3, 4 años. Cada vez la cantidad de tiempo que te quedas en una empresa es más corta y vas rotando, vas saltando mucho más de trabajo. Eso, y como decía en el video anterior, el hecho de que uno empieza a tener un portfolio de trabajos. Puede tener un empleo, pero tiene cosas en paralelo. Esos dos son tendencias muy fuertes, sobre todo en la gente joven. Entonces, bueno, costo-beneficio es una. ¿Cuál es la segunda? El tema de que el segundo motivo por el cual existe el edadismo o se elige en contra de las personas que ya tienen más de 40 años es el estereotipo, la idea de que una persona de más edad em, está menos dispuesta al cambio, está menos proclive a la innovación, y también em, tiene menos familiaridad con las tecnologías, o le cuesta más familiarizarse con las tecnologías. Ninguna de estas tres versiones de la misma idea es cierta, digamos, no es cierta necesariamente, pero es el estereotipo. Es mientras más grande la persona, menos familiaridad con la tecnología, menos dispuesto al cambio, menos dispuesto a la innovación. Y como las empresas buscan precisamente innovación, ¿por qué? Porque el mercado cambia, la economía cambia, necesita gente flexible y adaptable. Entonces dicen, bueno, vamos con gente más joven. Pero estamos hablando de tecnología, de innovación. Hay una irrupción, la irrupción en tecnología más grande de los últimos, no sé, 50 años o más. Es no la aparición de la inteligencia artificial, que es vieja, tiene décadas, sino la popularización de la inteligencia artificial a partir de la aparición de ChatGPT y los otros modelos grandes de lenguaje. Es decir, los chats de inteligencia artificial, que son muy fáciles de utilizar. La interfaz los ha hecho muy populares, lo usa casi cualquier persona, y entonces se extendió muchísimo el uso. Además, para entrenar esos modelos, las empresas los hicieron gratuitos,
uno con la versión gratuita de ChatGPT o de Claude o del que sea, o de Gemini o de Grok, puede hacer muchísimo. Ahora, esa aparición, que es la aparición tecnológica más disruptiva, más importante, podría decir del último siglo, no sé si no de la historia de la humanidad, paradójicamente favorece a la gente de mayor edad. ¿Por qué? Por algo que comenté en un artículo hace ya una semana o un mes y medio, una cosa así, que es que la inteligencia artificial lo que está reemplazando son los trabajos entry level, es decir, los trabajos de la gente más joven, estos trabajos que te decía la empresa, dice, bueno, tomo una persona joven, la formo, la entreno, entonces buscan un perfil más joven con menos experiencia, cuesta menos y lo voy formando. Bueno, la inteligencia artificial, por lo menos hasta que lleguemos a tener lo que se llama inteligencia artificial general, que es una inteligencia artificial que realmente nos reemplace en absolutamente toda tarea cognitiva. Hoy en día lo que tenemos, que es una versión limitada, lo que te reemplaza son las tareas que podría hacer justamente una persona de entry level. Es lo que podría hacer una persona. Por eso, cuando comentaba en ese artículo hace unas semanas que los graduados de MBA está aumentando la tasa de desempleo, o sea, el tiempo que tardan en conseguir empleo, aunque hayan hecho un MBA en Harvard o en las escuelas de negocios más importantes, es porque el graduado de un MBA que quiere entrar, por ejemplo, a un puesto en una empresa financiera, es un entry level, una persona que terminó la facultad, que hizo un MBA y tiene que comenzar su carrera. Y muchas de las tareas de entry level, incluso en un bufete de abogados, una cosa por el estilo, son reemplazadas por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque como decía Kevin Kelly, el fundador de Wired, que a propósito es uno de los mayores expertos en tecnología del mundo, es una persona bien entrado en sus 70, decía que la IA es un muy buen becario. Eh, ¿Por qué es un muy buen becario? Porque necesita supervisión, porque no puedes pedirle algo y automáticamente eh, cortar y pegar y poner lo que te dijo la inteligencia artificial, pero es un gran becario en el sentido, un gran asistente, en el sentido que puede hacer investigaciones en cuestión de segundos, puede organizar información, te puede dar ideas, te puede hacer un brainstorming, te puede organizar cosas a partir de ideas que le das vos, te puede ayudar muchísimo como el asistente de investigación, el asistente legal, el asistente médico, el asistente de una empresa de finanzas, más inteligente, más rápido, más potente, pero necesita que la persona que le haga el prompt, que le haga la solicitud, la pregunta, entienda bien qué es lo que le tiene que pedir. Ya esa pregunta tiene que venir con contexto, con criterio, con el criterio de una persona que ya no es un perfil entry level, ya no es una persona que está comenzando su carrera, es una persona con un nivel de experiencia y de madurez mucho mayor. Esa persona con un nivel de experiencia y madurez mucho mayor es la que mejor aprovecha la inteligencia artificial. Entonces, volviendo a lo que te decía antes, llega la inteligencia artificial y ¿a quién favorece? ¿A los más jóvenes? No, favorece a los de edad intermedia o los de edad ya más avanzada. ¿Por qué? Porque son los que son capaces de sacarle más el provecho a esta herramienta y porque la inteligencia artificial reemplaza a los otros. No vamos a ir al extremo, vamos a decir ahora, bueno, esto va a aumentar el desempleo entre los jóvenes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que juega más a favor de un segmento etario que de otro. Ahora, ¿qué significa esto para una persona que está buscando trabajo? A lo mejor estás buscando trabajo o tenés cerca de 40, pasaste los 40 o pasaste los 50 y te estás encontrando con esa barrera de que no te llaman para las entrevistas aunque te sobre currículum. Yo lo que haría, yo pasé por esa situación, que es lo que haría hoy, que no hice en ese momento, y es hacer lo que un copywriter español muy famoso que se llama Isra Bravo dice, domar el elefante. Hay una frase en inglés que habla del elefante en la habitación, algo que es muy evidente, que lo ve todo el mundo, pero que a lo mejor no haces referencia, no lo querés nombrar, no lo querés mencionar, casi como un tabú. ¿Cuál sería el elefante en la habitación aquí? Que si vas a aplicar a una posición determinada y tenés más de 40 o más de 50, es evidente que eso es lo que te va a jugar en contra. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Cuando alguien está en una situación en la que puede tener algo que sea visto como una desventaja, en este caso la edad, hay que resaltarlo y decirlo activamente, no tratar de esconderlo, porque
al final eso, como tantas otras cosas, salen a la luz, salen a flote, se notan, se saben, y entonces ahí sí te juega negativamente. Entonces, ¿qué dice él? Hay que domar el elefante. ¿Qué es domar el elefante? Salgo y te lo muestro, pero te digo cómo esto es al revés, no es un problema, no es una debilidad, sino que al revés es una fortaleza. ¿Por qué es una fortaleza? Porque las tecnologías que más impacto están teniendo en este momento en el mundo empresario, en la economía en general, son las tecnologías que mejor aprovechan a una persona que tiene experiencia, una persona de edad media y una persona que tiene cierta madurez y cierta experiencia de carrera. Entonces, cuando mandás un currículum, cuando escribís una carta de presentación, cuando hablas con un seleccionador, cuando hablas con alguien de recursos humanos, cuando contactás con esa gente, decirle que evidentemente tu perfil, sabés que tu perfil es un perfil que generalmente eh, digamos, en la selección puede verse de manera adversa la edad, le explicás por qué en realidad es el mejor perfil para esa posición, porque podés hacer un mejor uso de la tecnología y porque la tecnología en realidad te permite reemplazar las tareas, te permite reemplazar los roles, los trabajos de personas más jóvenes y de roles más entry level, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo haría, creo que es absolutamente lógico. Yo soy no muy partidario de que cuando uno encuentra algún tema como este, el edadismo, llorar y llorar y llorar para que haya cupos o formas legales de obligar a las empresas a que tomen a quien no quiere. Yo creo que hay que hacer lo mejor que uno puede hacer con las herramientas y los activos que tiene, que son muchos, y más tenés a medida que avanzaste más en tu carrera, y no intentar hacer lobby para generar ciertas regulaciones. No, no soy partidario de eso, y que lo quiera hacer, que lo haga. Ahora, ¿qué es lo que sí haría? Demostrarle a una empresa, demostrarle a un potencial empleador que en realidad lejos de ser una desventaja, es una ventaja para vos haber hecho un trecho, un recorrido de carrera mayor, porque la tecnología te favorece a vos y vos sos capaz de sacarle más provecho que una persona que está comenzando su carrera, que además es la persona que más fácilmente la inteligencia artificial va a reemplazar. Ahora, dicho esto, y con esto cierro, el hecho de que la tecnología te permita decir que aún teniendo más de 40 o más de 50, a esa empresa le conviene contratarte, no quiere decir que a vos te convenga seguir buscando trabajo. Puede que sí, puede que no. Lo que digo es, parte de los cambios que se están dando en la economía y en los negocios, motivados por la tecnología, entre otras cosas, son que el trabajo ya no es necesariamente empleo. El empleo es un invento de los últimos, el empleo tradicional, relativamente estable, es un invento del último siglo. Antes de eso no existía. Existía el trabajo, sí, pero no el empleo tal como lo entendemos hoy. Y estamos volviendo a esa etapa de antes de 100 años atrás. Entonces, el trabajo es muchas cosas. El trabajo es trabajo freelance, el trabajo es trabajo independiente, profesional, es trabajo temporario. Hay muchas formas de trabajar. Es generar un emprendimiento que no necesitas tomar un solo empleado. Hay muchas formas de trabajar que quizás te pueden convenir más que la búsqueda de un empleo tradicional. Y si tenés un empleo tradicional o estás buscando y conseguís un empleo tradicional, tampoco dejaría de tener en cuenta esto porque las otras formas de trabajo se pueden hacer en paralelo con el empleo tradicional. Bueno, eso era lo que quería comentarles. Este video no lo voy a postear inmediatamente porque ya hice otro más temprano, pero el domingo o el miércoles que viene probablemente lo esté posteando y bueno, cualquier comentario o idea que quieran dejarme, con mucho gusto lo voy a leer.